Son las 9:16 en el tiempo del centro. Después de que la tarde del miércoles el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer el primer caso de Omicron en la entidad, menos de 24 horas después, el Laboratorio de Salud Pública del Estado reportó al secretario de Salud Estatal, Alejandro Benítez Herrera, 2 casos más de Omicron. Me acompaña él en la línea telefónica. Secretario, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buen día, Pascal. Buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué sabemos de estos 3 casos de Omicron, secretario? Bueno, afortunadamente el caso que anuncia el gobernador y los otros 2 que reporta el laboratorio estatal son casos con sintomatología leve, están en su casa, están bajo vigilancia médica y supervisión epidemiológica. Y los 3 casos son aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Ya, ¿los 3 son casos de contagio por viaje al extranjero o por contacto con personas extranjeras? Bueno, el primero sí es una persona hidalguense con residencia en Europa y con antecedentes de viaje a Italia y Londres. Este es el caso que cumple con las características operacionales que hemos nosotros dispuesto para la detección y vigilancia genómica de esta variante del SARS-CoV-2. Pero lo que rompe ya con esta situación son los otros 2 casos que no tienen antecedentes de viaje. Son personas que no han salido del estado, que aquí estaban, y esto es importante y yo creo que es digno de tomarse en cuenta porque al no cumplir con estas directrices operacionales de viaje, esto nos indica que la variante Omicron ya está circulando, no nada más en el estado, está circulando abiertamente en la República Mexicana. ¿Qué se sabe de los contactos de esas 2 personas? ¿Qué se sabe? Bueno, realmente lo único que sabemos es que han estado en contacto con muchas personas, probablemente no cumplieron con las medidas de bioseguridad, y bueno, pues es lo que a nosotros nos pone en alerta. Sí. y tenemos que alertar a todos los demás estados. Y es más, en Tamaulipas, por ejemplo, lo que ha reportado la secretaria Molina, Gloria Molina, son casos de personas que no tienen antecedentes de viaje, Sí. lo cual nos indica pues de que la presencia de Omicron pues ya es un hecho en el país. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la alerta que establece la Organización Mundial de la Salud es únicamente para Europa. Yo siempre he dicho que si hay un estornudo en Rusia, tenemos que estar alerta en la tierra, Pues sí, en la tierra huasteca. esa declaración a la que usted se refiere, pues sí, nos ha desconcertado mucho porque pues México no es digamos, un lugar aislado. Al contrario, somos un país, uno de los 7 países del mundo que permite la entrada de viajeros internacionales sin restricción alguna. Entonces, ¿por qué no habríamos de tomar en cuenta esta recomendación? Pues sí, hoy día somos un planeta altamente comunicado, somos una aldea global, como lo decía McLuhan en 1967, y en menos de 16 horas puedes estar al otro lado del planeta. Exacto. ¿Sí? Eso por un lado. Además, Omicron, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la Universidad de Massachusetts, es una variante de mucho más alta transmisibilidad. Sí. Esta variante Omicron se gestó en África, no en Sudáfrica, en Botsuana, y lo que dice la Universidad de Massachusetts que es la combinación genética entre el SARS-CoV-2 y la influenza estacional, la gripe común y corriente. Y una de las características de la gripe común y corriente es precisamente su alta contagiosidad, aunque de baja virulencia. Sí. Ahora, lo que decía el presidente Joe Biden hay que tomarlo muy en cuenta. Esta va a ser la pandemia, o va a ser la fase de la pandemia de los no vacunados. Correcto. Y aquí yo quiero decirles algo que a mí me preocupa altamente. A ver. Tenemos el caso de una mujer
de más de 60 años que está hospitalizada en este momento en una institución de salud federal aquí en Hidalgo, pero ella, voy a ser muy grosero con lo que voy a decir, se sacó la lotería con dos virus, con el virus de la influenza Ajá. y con el virus del Ah, SARS-CoV-2. tiene los dos. Los dos. Y cómo Entonces, está, grave. Grave. Grave es una mujer que tiene comorbilidades, Sí. diabetes, hipertensión, más de 60 años. Entonces, este año está circulando también la influenza, Sí. la H1N1. Y el año pasado no hubo tantos casos en México, es más, en el estado de Hidalgo no se reportó ni un solo caso de influenza, pero ahorita, con esto que me reporta el laboratorio estatal, son llamadas de atención, llamadas de alarma, no nada más para las instituciones de salud, sino para la población en general y para todos los estados de la República. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que pugnar por las medidas de bioseguridad y hacer caso a lo que dicen los expertos a nivel mundial. Secretario, ¿ustedes cómo realizan la secuenciación? ¿La hacen localmente o la envían muestras acá a la Ciudad de México? No, nosotros la hacemos localmente. Nosotros somos uno de los, junto con Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, de los pocos laboratorios estatales de salud pública que tenemos nuestros termocicladores preparados para la identificación de las variantes genómicas. Lo que hacemos es que la confirmación la enviamos efectivamente a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Sí. Pero nosotros localmente estamos haciendo la secuenciación. Ya, ¿y tienen algunas otras muestras sospechosas en este momento? En este momento no. Hay una cosa importante que decir, Ada. En las últimas 10 semanas en el estado de Hidalgo hemos ido al descenso. Tenemos pocos casos, pero ante la presencia de estos nuevos casos de Omicron, es muy probable, sobre todo por la alta virulencia, y hay otra cuestión que también hay que señalar. Ya vamos a cumplir casi un año de haber vacunado a los adultos mayores, al personal de salud, y una de las cuestiones que a nosotros nos hace sacar las antenas, valga el término, es que este primer caso cero en el estado de Hidalgo, es una persona joven, 30 años, y además vacunada en Europa con 2 dosis de Pfizer. Su última dosis fue en junio. Entonces, nosotros tenemos que decir y señalar que la prevalencia, más la caducidad, perdón el término, de los anticuerpos generados por vacuna tienen un límite, no son eternos. Entonces, no hablemos de refuerzo, hablemos de revacunación. De revacunación. Y además mantener todas las medidas, porque creo que está suficientemente probado que la vacunación es importantísima, pero no es suficiente. No nos hace impermeables. Sí. No es un capelo que evite la infección. Sí. Entonces nosotros tenemos que reforzar las medidas de bioseguridad, mantener la alerta sanitaria, no cejar en la información proactiva y asertiva hacia la población y decirles que tenemos que seguir cuidándonos. Yo lo he comentado varias veces con el subsecretario López-Gatell, el semáforo epidemiológico ya dio lo que tenía que dar. Y ahorita lo único que está generando es una falsa expectativa o una falsa percepción del riesgo. Pues sí. La gente dice verde, pues vámonos todos a la calle. Claro. Y entonces son situaciones que tenemos que controlar nosotros y nosotros aquí por indicaciones del gobernador Fayad estamos con una campaña profusa, intensa hacia la población y tratando de disuadir las grandes fiestas o las reuniones multitudinarias. Sí. Secretario, me queda desgraciadamente un minuto, pero le quiero preguntar algo muy importante en ese minuto. ¿El regreso a clases presenciales va a ser el 17 de enero? ¿Está eso firme? Firme. A ver, hay un periodo de incubación del virus SARS-CoV-2 que va de los 7 a los 21 días. De acuerdo.
De acuerdo, bueno, pues le agradezco mucho la información, le deseo feliz Navidad, secretario. Feliz Navidad y sobre todo cuídense mucho todos, no bajemos la guardia, eso es lo más importante. Muchas gracias, Alejandro Benítez Herreras, el secretario de Salud del Estado de Hidalgo. 9:27, vamos a una pausa, regresamos con más aquí por Imagen. Quédese, no le cambie. ¿Cómo para qué?